Quería comenzar con esta imagen, ¿ok? Un poco identificando a qué generación pertenece cada uno de nosotros. Estoy seguro que ustedes conocerán algunos de estos cuatro gadgets, de estos cuatro elementos, pero hay algunos que han utilizado todos, ¿ok? O que si no los utilizaron, de alguna manera tenían gente cercana que los utilizaba. Esto podría diferenciar a cuatro generaciones que enseñan en nuestras escuelas todos los días. Somos varias generaciones enseñando a otras. En nuestra escuela hay maestros que quizás nacieron entre 1945 y 1964. A ellos se les llama boomer o baby boomer, porque su formación estuvo en una sociedad que tenía unas características particulares que vamos a ver un poquito más adelante. Luego, entre el 65 y el 82, donde yo me encuentro, nació la generación llamada la generación X, quizás la de los grandes cambios y transformaciones que logró que la sociedad de alguna manera modificara momentos o modificara elementos que no había o que había llevado de la misma manera durante siglos. Luego vino la generación inmigrante digital, la generación Y o los millennials, que quizás son los que ahorita están en las áreas más activas de la sociedad, y la generación Z, que puede estar ahorita estudiando y preparándose o comenzando el mundo laboral, que nacieron a partir del año 2002. Si para entender un poquito en esta sala virtual que tenemos, en qué generación pertenecemos, si eres generación millennial o centennial, puedes dirigirte a esta código QR, marcarlo con tu celular y responder simplemente a qué generación perteneces. Si no entiendes lo que estoy diciendo, también podrías ir desde tu celular a menti.com, colocar ese código y ayudarnos a responder a qué generación perteneces tú. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué vale la pena comprender esto? Bueno, porque la manera como nosotros fuimos educados determina también la manera como nosotros educamos. Y nuestras generaciones recibieron una escuela con un acceso a una realidad completamente diferente. Fíjense nada más en aspectos bastante sencillos. El manejo de la información. Los boomers, su acceso a la información era a través de dos medios principales, de los profesores o la gente y de los libros. Nosotros, los de la generación X, aprendimos que la televisión era un gran espacio para recibir información y pasábamos muchas horas en la televisión aprendiendo y divirtiéndonos. Los millennials empezaron a darse cuenta cómo Internet era mucho más sencillo porque iba exactamente al punto que tú querías, y las enciclopedias virtuales y los espacios de las páginas web se convirtieron en su sitio para aprender. La generación Z solamente aprende o mayormente aprende a través de las redes sociales. En cuanto a los trabajos, hace 50, 60 años, las industrias determinaban el tipo de trabajo y era un trabajo para toda la vida. En la generación X vivió ese cambio de trabajar en las oficinas y de tener que después darse cuenta que las oficinas, los trabajos en ciertos espacios eran limitantes y no te iban a garantizar una calidad de vida para toda la vida. Llegaron los millennials y en esa época la gente empezó a llenarse de ideas de hacer emprendimientos, y hoy la generación Z se imagina el futuro a través del autoempleo. No necesariamente desarrollando un gran emprendimiento, pero sí que de alguna manera mi talento pueda ser valorado por la sociedad. Bueno, y así en cuanto a los grupos sociales, conciencia individual, por ejemplo, la generación Z hoy deja de consumir carne no porque eso afecte a su salud, sino porque entiende
que este crecimiento que tiene el consumo de carne vacuna y de animales está ocasionando un impacto ambiental increíble, y por lo cual el reducir el consumo de este producto va a ser un bien a toda la sociedad. Y con la pandemia estamos viendo cómo la generación Z reacciona mucho frente a lo que son licencias individuales o vacunas para una sola zona específica, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo una generación tiene una manera de ver al mundo diferente, y la escuela quizás está enseñando a otra generación. Ken Robinson habla que somos una escuela basada en la sociedad industrial enseñando a una sociedad digital. Pero cuando la escuela no responde a las necesidades, ¿qué pasa? Bueno, el sentido de la escuela se convierte a inversamente proporcional a la edad del estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en la medida que el alumno va creciendo dentro del sistema educativo, el sistema le va dando menos y se hace menos indispensable. ¿Qué es lo más las cosas que más logra la escuela en la actualidad? Bueno, todo lo que es el proceso de educación preescolar, de acercamiento hacia el mundo de la comunidad, la presto a la lectoescritura, a las nociones matemáticas, a las relaciones con los otros. Y en la medida que la primaria va creciendo y ya aprendo ciertas reglas de cálculo y ciertas maneras de resolver problemas, la escuela deja de ser ese centro en donde yo aprendo cosas, y las redes sociales y otros elementos pasan a competir de manera importante. La escuela tradicional llena a los alumnos de contenidos que solo son importantes en la escuela. Se ha llegado en investigaciones a demostrar que casi el 70% de la información que enseña la escuela solo es válida en la escuela. La que está en los programas, la que está en el día a día de clase, en las materias, solo es relevante para actividades escolares. Los alumnos buscan prepararse en espacios distintos a la escuela, y la sociedad deja de prestarle importancia al rol de la educación o de la escuela como elemento esencial de la formación y la educación. Empezamos a ver que ya la gente no se preocupa tanto porque su hijo estudie una carrera universitaria o, por ejemplo, lo que está pasando en la pandemia. Han hecho presión para abrir determinadas cosas, las playas, los cines, pero yo no veo mucha gente manifestando y presionando para que las escuelas se abran, siendo estas tan importantes para muchas comunidades. Una de las cosas que tenemos que entender es que educar es prepararse para el futuro. Uno de los ponentes que va en la tarde, Juan Maragall, decía que si tú quieres saber cómo va a ser la sociedad en el mañana, ve cómo están las escuelas hoy. Por eso es que es importante repensar lo que estamos haciendo en la escuela y prepararnos para ese futuro incierto. Coloco aquí algunas ideas que los expertos quizás comentan que debería hacerse. Por ejemplo, Francisco Mora, que es un neurólogo especialista en el funcionamiento del cerebro, dice que hasta hace muy poco tiempo pensábamos que la cognición y la emoción eran dos procesos que se daban de manera diversa. Y él dice que no, que es al revés, que el aprendizaje se da de manera mucho más eficiente y mucho más permanente y mucho más profundamente si ese va ligado directo a la emoción. Entonces la escuela debe buscar la enseñanza con la emoción. Debemos salir de aprende esto porque te va a servir en tu futuro a mira lo maravilloso que es aprender esto hoy y después veremos si eso te sirve en el futuro. Ken Robinson, que quizás es el filósofo de la educación más importante del siglo XXI, que falleció hace unos pocos meses, hablaba de que ante la incertidumbre la mejor estrategia que tiene que tomar la escuela es diversificar y tratar de descubrir el talento. Y para eso significa que la escuela debe trabajar de manera diversa, enseñar muchísimas cosas y dejar que cada alumno haga y profundice en las áreas donde él se siente
motivado, interesado, porque ante la incertidumbre, tener personas en distintas, especialistas en distintas áreas, nos va a hacer una sociedad más, con más posibilidades de afrontar los problemas que nos suceden. Bueno, Michael Resnick, por ejemplo, que es uno de los investigadores del Media Lab, habla de aprovechar la tecnología como una excelente herramienta para promover, porque los niños de la generación Z están muy cómodos con la tecnología, y cosas como la programación y cosas como el uso de los recursos tecnológicos son una excelente herramienta, no porque en el futuro vayan a utilizar estos recursos, porque quizás van a ser distintos, sino para que ellos se sientan cómodos con el cambio. Carmen Pellicer habla de desarrollar las habilidades blandas y Roberto Busquiel habla de fomentar la autonomía. Fíjense cómo una cantidad de elementos que antes se mencionaban, pero que no eran intencionalmente desarrollados en la escuela, son fundamentales hoy para formar a ese alumno de la generación Z. Ahora, ¿qué cosas específicas enseñar? ¿Cuáles serían los fines de la educación? Bueno, hay una asociación para las competencias del siglo XXI que agrupa a una cantidad importante de estados de Estados Unidos, universidades, etcétera, que han determinado 4 áreas. Ellos los llaman los temas interdisciplinarios, las competencias para el aprendizaje, las competencias para la vida y las competencias transculturales. Y aquí incluyen cosas como cultura cívica, cultura sanitaria, cultura financiera y cultura planetaria en los temas interdisciplinarios. Fíjense que ya no hay materias, sino elementos que tocan ciertas materias. Las competencias para el aprendizaje, creatividad, innovación, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. En las competencias para la vida, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autonomía. Y en las competencias sociales y transculturales, productividad y responsabilidad y capacidad de liderazgo. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la escuela? Bueno, muchas veces hemos incluido estos temas dentro de la escuela, pero enseñamos como nos enseñaron a nosotros. Y yo creo que aquí hay otra clave de esta educación a esta nueva generación, que es que no podemos enseñar a una nueva generación con la estructura de la escuela tradicional. Seymour Papert, que es un investigador, uno de los directores del Media Lab hace unos años, él decía que las escuelas deberían parecerse a una escuela de samba, ¿ok? Pasar de la escuela fábrica, en donde todo el mundo está dividido por edad, por tema y por conocimiento, a una escuela de samba. Yo no conozco mucho las escuelas de samba, pero voy a utilizar una imagen que estoy seguro que la generación millennial y la centennial la entiende perfectamente, que es una imagen de una clase en Cobra Kai. Ahí tenemos al profesor, tenemos edades diferentes, tenemos a niños y tenemos adultos, tenemos a personas con cinta negra y personas con cinta blanca, y todos están trabajando de la misma manera, y unos se apoyan entre unos, y el talento de unos enseña a otros. Esto rompe completamente con la escuela, pero tenemos que aproximarnos a este tipo de modelos para poder realmente cambiar la escuela en su fondo. ¿Qué competencias deberíamos desarrollar? Cada escuela tiene que sentarse y ver esas 11 competencias y traducirlas, romperlas y convertirlas en acción educativa. Este es un ejemplo de una escuela, el Colegio Guayamurí en Margarita, que decidió preparar, formar a todos sus docentes en habilidades del siglo XXI y después repensó el currículum y incluyó 4 áreas: vivir en el mundo, herramientas para la vida, competencias laborales, maneras de pensar, y a cada una de esas les puso unas competencias un poco más pequeñas. En vivir en el mundo, conciencia social, agente de cambio, conciencia ecológica, salud integral, empatía y ciudadanía. Fíjense que algunas se parecen y otras están más, porque cada proyecto de cada escuela es diferente. ¿Ok? Por ejemplo, en herramientas para la vida, ellos colocan el inglés. Es importante porque para esa escuela es una escuela bilingüe y les parece muy importante que el inglés sea hoy. Quizás en el futuro, dentro de 20 años, ya tendremos los celulares que traducen simultáneamente y no hará falta. Pero esa habilidad en esa escuela les parece importante hoy y la definieron y la operacionalizaron.
Entonces cada escuela debería hacer algo como esto, basado en esas 11 competencias. Ahora, ¿hay una sola forma de hacer las cosas? Bueno, Ken Robinson en su último libro que nos dejó, que se llama Escuela Creativa, resume como 20 proyectos distintos de escuelas, donde cada una en su enfoque, con sus particularidades, está logrando los cambios que las escuelas del futuro deberían tener. Yo quiero presentarles solamente 5 ejemplos en los cuales he estado involucrado. En el caso del Colegio Guayamurí, hace unos 20 años decidimos que nosotros íbamos a trabajar como escuela de samba en el área de la formación para el trabajo. Es decir, creamos 14 materias distintas, emprendimientos distintos, en donde los alumnos se suman por intereses y las edades no son importantes. Una persona está 4 o 5 años aprendiendo una habilidad empresarial. Hay desde una televisora, Guayamurí TV, hasta Guayclean, que son productos de limpieza, hay empresas que hacen diseños gráficos, etcétera, etcétera. Y ellos están aprendiendo habilidades laborales, organización de trabajo en equipo, mezclados en edades y mezclados en niveles de conocimiento. Imaginación es otro proyecto que trabajamos con Ashoka, el Colegio El Peñón y unas 10 escuelas más en toda Venezuela, donde les dimos la tarea de repensar Venezuela, desde todos los servicios públicos y creamos un congreso durante una semana que cada uno pensó en una manera de resolver los problemas de su entorno a través del diálogo. Bueno, tenemos WeGrow como uno de los modelos más innovadores en preescolares que están funcionando dentro de los espacios de WeWork. Otra de las escuelas donde trabajé bastante cercano fue en el Colegio Mariano Picón Salas, en Margarita, que cambiamos las materias de física, química, matemática e ingeniería y las convertimos en una sola materia STEM y trabajamos en base a proyectos. Y el último proyecto que lo conocí hace solo unos meses y estoy fascinado, es una escuela que se está creando en Colombia a través de un campamento y ellos enseñan el currículum a través de unas excursiones, unas tareas. Ellos se van 15 días a la selva amazónica colombiana y ahí van a resolver el problema de una comunidad indígena y durante esos 15 días están trabajando física, química, ciencia en la resolución de problemas específicos de esa vida que ellos están haciendo. Fíjense entonces que no hay una única manera de resolver esto y de enseñar a esta nueva generación, pero sí aprovechando la emoción, desarrollando el talento y aprovechando estas 11 competencias que promueve la sociedad para habilidades del siglo XXI. Como conclusión, les diría que la educación construye el futuro, que la escuela no es el único sitio para aprender. Si nosotros no cambiamos la escuela, la generación Z va a seguir aprendiendo en otras áreas, en otros aspectos. La escuela debe decidir y compartir las competencias de enseñar. No hay manera de que se eduque si los maestros no se reúnen y de manera colegiada establecen un proyecto particular. Los docentes debemos formarnos para el cambio de era y debemos desaprender para poder enseñar. Debemos tratar de cambiar las maneras como nosotros estábamos educando. Y bueno, esta pandemia y esta realidad nos ha hecho repensar un poco el trabajo que nosotros hacemos. Y yo creo que como última conclusión diría, aprendamos del preescolar. Si ustedes ven una escuela de educación preescolar que trabaja con el currículum que ha promovido la Universidad Metropolitana, nos vamos a dar cuenta que hay niños trabajando el mismo tema en espacios diferentes, con condiciones diferentes, con habilidades diferentes, y todos felices se integran en ese trabajo. Ojalá la universidad, la escuela primaria y la escuela media se parezca un poco al preescolar. Solo para cerrar, ya saben, los millennials y los centennials pueden opinar con unas 3 o 4 palabras qué les pareció la presentación, y los de la generación X o los que no son ya migrantes de esta tecnología pueden utilizar la página web www.menti.com y esta clave para darme sus comentarios. Muchísimas gracias por la atención y les dejo mis redes. Igual a la generación X les dejo mi página web habilidadesdelsiglo21.org y mi correo electrónico santipereira@gmail. A los millennials, mi Twitter
y mi Instagram, y a los Centennial, mi canal de YouTube. Muchísimas gracias.